Bien, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con algunos conceptos y algún ejemplo de distribuciones bivariadas. Sí, la idea es empezar un poco a generalizar todo lo que conocemos para variables aleatorias que son una sola variable. Para el caso de dos variables, si más de dos variables se extiende de la misma manera que como lo vamos a hacer ahora, así que no vamos a detenernos en eso. Pero sí es importante hacer el salto de 1 a 2 porque ahí es donde empiezan a cambiar un poco las cosas. Sí, entonces tenemos que introducir algunos conceptos nuevos. Sí, todo esto, a ver, todos los conceptos que son así teóricos o todo lo que es más bien conceptual lo voy a introducir con variables aleatorias que son continuas. Sí, pero para el caso discreto es lo mismo. Sí, siempre que digo densidad reemplacen por probabilidad y es todo lo mismo, siempre que haya una integral reemplazan por una suma y no van a tener ninguna dificultad para extender en ese caso. Sí, así que dicho eso, para toda la primera parte me concentro en todo lo que es el caso continuo. Igualmente tengo acá preparado un ejemplo del caso discreto para mostrarles, así que también eso lo vamos a cubrir. Bueno, lo primero que tenemos que definir es la densidad conjunta. ¿Sí? Acá lo vamos a denotar como f de xy. Si acá tenemos dos variables aleatorias, x e y, ¿sí? Cuya densidad conjunta es esta función f de xy. ¿Sí? La densidad conjunta te dice lo siguiente, dame un valor de x, dame un valor de y, yo te digo cuál es la densidad en ese punto. ¿Sí? Si fueran probabilidades es más fácil. Si fueran en el caso discreto, decime el valor de x, decime el valor de y, yo te digo la probabilidad de que x e y sucedan al mismo tiempo. Sí, por eso conjunta. Me está midiendo la densidad o la probabilidad en el caso discreto de que esos dos valores sucedan al mismo tiempo. ¿Sí? Por supuesto, la densidad conjunta es una densidad, así que si yo hago la integral doble, ¿sí? A ver, este menos infinito a más infinito quiere decir para todos los valores de x, para todos los valores de y hacer la integral doble de esta densidad conjunta, esto me tiene que dar 1. Sí, es una densidad, así que tiene que cumplir la ley de cierre, tienen que ser la densidad es positiva en todos los pares posibles de x e y, así que no negativa, perdón, puede ser cero, pero no puede ser negativa. Eh, Así que nada, esto lo sigue cumpliendo. Todas las densidades que listemos ahora van a cumplir esto, de la ley de cierre y también la ley de no negatividad. ¿Sí? Entonces nada, tenemos esta densidad conjunta que me describe la densidad de estos dos, de este par de cosas al mismo tiempo. ¿Sí? A partir de la densidad conjunta yo puedo definir la densidad marginal de x. ¿Sí? Que lo voy a denotar como f de x en función de x. ¿Y qué tengo que hacer para definir esta densidad marginal? Lo que hago es sumar todos los valores de la otra variable. Agarro la densidad conjunta, pero sumo los valores de la otra variable, de la variable y. Entonces, el resultado de esta suma, una vez que yo hago todo el procedimiento del cálculo, me queda algo que depende solo de x. ¿Sí? Y a eso que me queda, lo llamo densidad marginal de x. Por supuesto, la densidad marginal de x es como las que venimos trabajando de antes, univariada con una sola variable, así que tiene que cumplir cierre y no negatividad, ni lo aclaro, si eso ya lo sabemos. Pero bueno, tengan en cuenta que ahora solamente hay una sola variable que es x, que es la variable que es aleatoria, porque la variable de y ya la integré y ya reemplacé. Sí, yo reemplacé por los límites de integración, así que ya desapareció y quedó solo algo que es en función de x. Tenemos la densidad marginal de y, sí, que la denotamos de manera muy similar. Y esto funciona de la misma manera. Lo que voy a hacer para obtener la densidad marginal de y es agarrar la densidad conjunta, pero la integro sobre x. ¿Sí? Entonces, una vez que yo integre y
ya reemplace por los límites de integración, cuando aplicando la regla de Barrow y todo eso, ya voy a obtener una cosa que depende solo de Y, y esa es mi densidad marginal de Y, que me dice la probabilidad, o mejor dicho, la densidad de probabilidad para distintos valores de Y. ¿Sí? Así que ya tenemos las densidades conjuntas, que es lo primero para introducir cuando tenemos variables o distribuciones que son bivariadas, y ya tenemos las densidades marginales que se obtienen integrando la otra variable. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es definir la densidad condicional, ¿sí? Que es algo que es bien característico de cuando ya tenemos más de una variable aleatoria. ¿Sí? Densidad condicional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo definir la densidad de X dado Y. ¿Sí? Y para esto lo que tengo que recordar es todo el concepto de probabilidad condicional como teníamos de estadística, de probabilidad básica. ¿Sí? Acá arriba lo que voy a tener es la densidad conjunta y lo voy a dividir esta densidad conjunta por la densidad marginal de Y. ¿Sí? Recuerden que esto, a ver qué es lo que estoy haciendo acá, recuerden cómo era esto, probabilidad de A dado B, tenemos probabilidad de A intersección B, que eso sería lo análogo a la densidad conjunta de arriba, dividido por la probabilidad de B, que eso es el análogo de la densidad marginal que está abajo. ¿Sí? Así que puedo definir la densidad condicional de esta manera, y también puedo definir la densidad condicional, o sea, con la otra condición, la densidad de Y dado X. Arriba voy a tener la conjunta, así eso no va a cambiar, pero abajo tengo la marginal de X. ¿Sí? Al trabajar con densidades condicionales, acá, a ver, se empieza a mezclar un poco la notación. Hay que ser, lo que ustedes tienen que tener bien en claro es qué es aleatorio y qué no es aleatorio. ¿Sí? En este caso que estoy marcando ahora, en el caso de X dado Y está dado. Así que no es aleatorio. ¿Sí? Si bien la expresión, cuando ustedes calculen una densidad condicional de X dado Y, va a depender de Y, pero Y no es una variable aleatoria porque está dada. ¿Sí? Entonces la única variable aleatoria que hay en esta densidad condicional de acá arriba es X. ¿Sí? Entonces lo único aleatorio es X. ¿Sí? Y para la otra densidad condicional, al revés, lo mismo para el revés. Si bien la expresión va a depender de X, X no es una variable aleatoria, porque yo ahí ya estoy condicionando, tengo Y dado X ya está dada. Entonces, la única variable aleatoria que en el caso, en el renglón de acá abajo que estoy marcando ahora, es Y. ¿Sí? Entonces, nada, siempre uno hace un poco de lío en la anotación al trabajar con densidades condicionales. Por ahí lo que está bueno es tomarse ese momento para decir, bueno, qué es aleatorio y qué no, y anotarse al lado, ¿sí? Como hicimos acá. En este caso, en el primero, en el caso de la densidad condicional de X dado Y, lo aleatorio es X y lo que está dado es Y. Sí, más tarde con un ejemplo tal vez esto va a quedar un poco más claro. Bien, bueno, tenemos algunos conceptos sobre las densidades conjuntas, marginal y condicional. Por supuesto que podemos empezar a definir distribuciones acumuladas, ¿sí? Si ustedes quieren calcular la probabilidad acumulada hasta cierto valor, con estas densidades lo pueden hacer, ¿sí? A modo de ejemplo, si a mí me das la densidad conjunta, a mí me das esa densidad, yo sé que esta densidad, si hago la integral doble desde el principio y hasta el final, esto ya lo sabemos, como es una densidad, esto da 1, ¿sí? Y también posiblemente pueda definir, en algunos casos, no siempre, pero si lo puedo hacer, puedo definir una distribución acumulada si quiero, ¿sí? F de X y mayúscula. Sería una función de distribución acumulada conjunta, porque es de la densidad conjunta paso a la acumulada, y sería, bueno, hacer la integral desde el principio, pero no lo hagas hasta el final, hacelo hasta ahí.
Y acá lo mismo, hacer la integral desde el principio, pero no lo hagas hasta el final de x, solo hasta x, hasta un punto en donde vos te querés parar. ¿Sí? Ahora es un poco más difícil de graficar porque tengo dos variables, pero la idea es la misma. Vos tenés un gráfico y estás acumulando hasta x. Entonces empiezo desde el principio y hasta x, calculo el área debajo de la curva. Y acá tengo, bueno, la densidad conjunta, que le voy a cambiar las variables. Esto, a ver si puedo borrar. Le voy a cambiar el nombre de las variables, voy a poner S y T. Bien, diferencial S, eso es lo que estoy integrando con respecto a lo que después va a ser X, ¿sí? El primer argumento de la función, y diferencial T. Sí, entonces, nada, puedo definir esto. También con las marginales puedo hacer lo mismo y es exactamente igual que lo que habíamos visto cuando hicimos el repaso de variables aleatorias. Y con las condicionales puedo hacer lo mismo también. Siempre tengan en cuenta, antes de empezar, fíjense qué es aleatorio y qué no. ¿Sí? Para definir bien la densidad, la función de distribución. ¿Sí? Acá en este caso, por ejemplo, el que tengo anotado, lo que es aleatorio es x, así que voy a acumular sobre x porque y ya está dado. ¿Sí? Entonces, nada, esas definiciones son todas muy similares. Tengan en cuenta bien, en este caso por ahí perder ese minuto eh, para determinar qué es aleatorio y qué no les puede ser útil. ¿Sí? Bien, bueno, dicho esto, tenemos algunos conceptos adicionales que son bien, eh, que tienen que ver con el caso de variables aleatorias bivariadas. Primero que nada vamos a definir el concepto de independencia. Sí, el concepto de independencia de dos variables aleatorias es muy similar al concepto de independencia de eventos. Sí, recuerden de probabilidad que los eventos A y B son independientes. Sí, solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Sí, tengan en mente ese, em, esa idea al momento de definir independencia entre dos variables aleatorias. Si las variables x e y son independientes, esto es sí, sí, solo sí, la densidad conjunta es igual al producto de las densidades marginales. Misma idea, sí, misma idea que lo que está escrito acá arriba. ¿Sí? Y tiene que ser igual en todos los puntos. ¿Sí? Si yo llego a encontrar algún punto en que no es igual, ya está. O sea, tiene que ser igual siempre. Entonces yo tengo que agarrar la densidad marginal de x, multiplicarla por la densidad marginal de y esa fórmula cuando termino me tiene que dar exactamente igual a la densidad conjunta de x e y. ¿Sí? Ahí es donde yo me doy cuenta que efectivamente x e y son independientes. ¿Sí? Si esto no es cierto para algún par x y, listo, ya está, x y no son independientes. Sí, entonces esta es la noción de independencia que tenemos al trabajar con dos variables aleatorias. Bien, vamos a hablar también de covarianza. Sí, la covarianza es una medida que mide el grado de relación lineal que hay entre dos variables aleatorias. Sí, entonces la covarianza mide el grado de relación lineal que hay entre dos variables aleatorias y se define como sigue. Bueno, vamos a hacerlo bien. La covarianza entre x e y es la esperanza de lo siguiente. ¿Sí? Esto es la esperanza de x menos mu x por y menos mu y. ¿Sí? Es muy parecido a la definición de varianza. Si ustedes reemplazan y por x, acá les queda x menos mu x por x menos mu x, que sería x menos mu x al cuadrado.
y ahí tienen la definición de varianza. De hecho, la covarianza de una variable consigo misma es igual a la varianza. ¿Sí? Entonces la definición de covarianza es muy similar a la definición de varianza. De hecho, si ustedes expanden, acá hacen la distributiva y usan propiedades de la esperanza, pueden mostrar esto, háganlo, pueden mostrar que esto les va a dar la esperanza de x por y menos mu x por mu y. Así que puede ser más fácil de calcular de esta forma porque hay que hacer un poco menos de cuentas en algunos casos. ¿Sí? Entonces tenemos esta medida que mide el grado de asociación lineal entre dos variables aleatorias. ¿Sí? Hay una propiedad que dice lo siguiente. Si x e y son independientes, entonces la covarianza entre x e y es 0. ¿Sí? Y bueno, dos comentarios sobre esto. Si x e y son independientes, la covarianza entre x e y es igual a 0. Está bien, tiene sentido. Si x e y son independientes, no tienen ningún tipo de relación. En particular, no tienen relación lineal. Así que está bien que la covarianza dé 0. Sí, entonces, para ese lado, esto tiene sentido y es bastante intuitivo. ¿Sí? Si x e y no están relacionadas de ninguna manera, en particular no están relacionadas de manera lineal, así que cuando yo calcule la covarianza me va a dar 0. ¿Sí? Por otro lado, si yo sé que la covarianza es 0, puedo agarrar esto y tengo lo siguiente. Si x e y son independientes, entonces la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Como que obtuvimos una nueva propiedad de la esperanza que antes no teníamos, ¿sí? Que se desprende de la anterior. Entonces, si x e y son independientes, la esperanza del producto es el producto de la esperanza, ¿sí? Solo en este caso. ¿Por qué solo en este caso? Porque, por lo siguiente, si yo, a ver acá, esto lo tengo que anotar, aclaración. La covarianza de x e y igual a 0 no implica independencia. ¿Sí? Porque dos variables aleatorias pueden no tener relación lineal, pero sí pueden tener otro tipo de relación que no es lineal. Así que esta propiedad va solo para un lado. ¿Sí? Si x e y son independientes, la covarianza es 0, buenísimo, pero al revés no. Si la covarianza es 0, yo no puedo decir que son independientes. La verdad no lo sé, porque pueden tener otro tipo de relación. ¿Sí? Así que es importante esta aclaración y por esto estas propiedades empiezan con un sí adelante. ¿Sí? Porque van solo para ese lado. Bien, ya hablamos del concepto de independencia y de las propiedades de esta nueva propiedad de la covarianza. Hay más propiedades de la covarianza, ¿sí? Vos tenés la covarianza de una variable aleatoria con una constante, ¿sí? También te podés sacar las constantes afuera de cierta manera. También tiene la propiedad más general de la varianza. ¿Se acuerdan que en su momento vimos que la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas solo si son independientes? Bueno, si no son independientes aparece, ustedes pueden buscar esa fórmula, van a ver que aparece la covarianza entre las variables aleatorias, pero bueno, la propiedad más importante que quería comentar, al menos por ahora, es esta de acá, y ustedes podrán ir viendo las otras a medida que vayan surgiendo. Lo que quiero hacer antes de seguir es trabajar con un ejemplo para el caso discreto, ¿sí? Así cerramos estos conceptos tanto en el caso discreto como continuo, y después más adelante sí trabajar con unos ejemplos adicionales. Entonces, tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Acá hay dos variables aleatorias, que son las variables x e y acá tenemos en el medio, esta tabla representa, a ver, x puede tomar valores menos 1, 0 y 1, e y también puede tomar valores menos 1, 0 y 1, y esta tabla que está acá representa la probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces la probabilidad de que x sea menos 1 e y también sea menos 1 es 1 sobre 16. ¿Sí? Por otro lado, la probabilidad de que x e y sean las dos iguales a 0 es 0. Eso nunca pasa.
Y así con cada una de ellas. ¿Sí? Acá tengo la probabilidad conjunta. Lo que quiero hacer con esto es mostrarles cómo obtener las probabilidades marginales y chequear, y lo que podemos hacer es chequear eh, si estas variables son independientes y cuánto es su covarianza. ¿Sí? Así que podemos hacer eso con el ejemplo y de paso eh, practicamos estos conceptos. Sí, para el caso, a ver, lo que quiero hacer primero es obtener la densidad marginal de x, o en realidad sería la función de probabilidad puntual de x. Sí, sería p de x. Si quiero de x, entonces voy a sumar sobre y. Cuando x vale menos 1, que es esta columna, tengo en total 5 sobre 16. Cuando x vale 0, tengo en total 6 sobre 16. Y cuando x vale 1, tengo en total 5 sobre 16. ¿Sí? Entonces, mi función de probabilidad marginal de x vale 6 sobre 16 si x es 0. Está bien, ¿no? Sí, si x es 0 vale 6 sobre 16 y 5 sobre 16 si x es menos 1 o 1 en los otros casos. Sí, justo lo pude resumir, si no ponía los tres, si no lo podía resumir ponía los tres renglones y no pasaba nada. Pero en este caso justo dos de esos renglones dieron lo mismo, así que lo puedo resumir un poco más. Y de hecho puedo hacer algo parecido para obtener la probabilidad marginal de y. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Como yo quiero la y, sumo la de la otra, sumo la de x. Entonces en esta fila, para y igual a menos 1, esto me da 5 sobre 16. Para y igual a 0 me da 6 sobre 16. Y acá de nuevo 5 sobre 16. Sí, son la misma variable aleatoria. Entonces 6 sobre 16, si y vale 0. 5 sobre 16, si y vale menos 1 o vale 1. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestras densidades marginales. Antes de seguir, dado que tenemos las densidades, las probabilidades marginales, calculemos la esperanza de x, así ya lo guardamos. Si a partir de esta densidad que está acá, yo puedo calcular la esperanza de x, que estoy siguiendo esto. Esto va a ser, bueno, 0 por 6/16 más, sería más, no, bueno, menos 1 por 5 sobre 16 más 1 por 5 sobre 16. Sí, acuerden cada valor por su probabilidad y hago la suma. Esto me da 0. Y la esperanza de y, ustedes hagan la misma cuenta, les va a dar 0 también. Sí, entonces ya tenemos cada variable aleatoria con su esperanza, tenemos bastante para analizar. A continuación lo que quiero ver es si son independientes o no lo son. Sí, entonces recuerden que la definición de independencia me decía la densidad conjunta o la probabilidad conjunta tiene que ser igual al producto de las marginales. ¿Sí? Entonces, tomemos un valor, de hecho, esto por ahí se pueden ir anticipando, si lo miran tal vez con un poquitito más de tiempo, pero fíjense cuál es la densidad marginal de x cuando x vale 0. La tengo ya anotada, es 6 sobre 16. ¿Cuál es la densidad marginal de y cuando y vale 0? También es 6 sobre 16. ¿Sí? ¿Cuál es el producto de estas dos? Sería p de x cuando x vale 0 por p de y cuando y vale 0. Esto es, bueno, 6 sobre 16 por 6 sobre 16, que me da un número, si hacen la cuenta si quieren, pero no es igual a la densidad conjunta de x igual a 0 e y igual a 0, porque la densidad conjunta la tengo en la tabla y me da 0. Así que esto es distinto de 0, que 0 recuerden que era la densidad conjunta. Si acá no me quedó el espacio, pero ahí tengo la densidad conjunta. Entonces, ya encontré un caso en donde no son iguales, entonces puedo concluir x e y no son independientes.
que suceda algún valor de una de las variables aleatorias afecta las probabilidades de que suceda el otro. ¿Sí? Ah, así que nada, esto lo podemos concluir ya con encontrar un caso, podemos concluir que no son independientes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que suceda x igual a 0 me altera las probabilidades de lo que puede pasar con y. De hecho, cuando x es igual a 0, que es solo en esta columna que estoy marcando ahora, y igual a 0 es imposible. En cambio, cuando x es igual a 1 y igual a 0, sí es posible. Así que los distintos valores de x me están afectando las probabilidades de y viceversa. Los distintos valores de y me afectan las probabilidades de x y por eso es que estas dos variables aleatorias no son independientes. A pesar de que no son independientes, vamos a ver cuánto es la covarianza. Pues la covarianza puede ser cualquier cosa, no son independientes, o sea, hay algún tipo de relación, veamos si hay algún tipo de relación lineal. ¿Sí? Así que eso es lo que quiero calcular ahora, la covarianza. En particular quiero calcular la covarianza, lo puedo hacer de las dos maneras. Lo voy a hacer como la esperanza de x por y menos mu x por mu y. Porque vieron que ya habíamos calculado las esperanzas de cada una de ellas y me habían dado 0. Así que solamente necesito esto. Bien, acá hay muchas estrategias, ¿sí? Pueden ir celda por celda haciendo el producto. Acá sería x por y, por menos 1 les da 1, así que pueden ir celda por celda haciendo el producto y luego usando la probabilidad conjunta, si eso lo pueden hacer. O bien pueden agrupar, yo voy a agrupar un poco, porque resulta que cuando haces el producto x por y, hay tres posibilidades, tres posibles valores. ¿Sí? Lo hago acá chiquito, esto es x por y. Sí, puede ser que el producto les dé menos 1, les dé 0 o 1. ¿Sí? Por cómo son los valores por cómo son los valores de x y de y, el producto siempre va a estar entre esos tres valores. Da 0 siempre que alguno de los dos sea 0, así que hay que considerar todos estos casos. Este y este. Esto es 12 sobre 16. Sí, estoy contando los casos en los cuales el producto me termina dando 0. Da 1 en este caso de acá o en este caso de acá. 2 negativos o 2 positivos. ¿Sí? Eso es 2 sobre 16. Cuento los casos. Y da menos 1 en los casos alternados, que también son 2 sobre 16. ¿Sí? Esto sería la probabilidad de que x e y, de que el producto de x por y tome cada uno de estos valores de acá. ¿Sí? Y dicho esto, si esto es la probabilidad del producto de x por y, puedo calcular la esperanza de esto, la esperanza de x por y, que era lo que yo quería. ¿Sí? Esto va a ser menos 2 sobre 16, si estoy haciendo esto por su probabilidad, 0 por 12, esto da 0, y 1 por esto da 2 sobre 16. Y si hago la suma, esto da 0. ¿Sí? Entonces resulta que la esperanza de x por y les da 0, esto acá también daba 0, así que la covarianza es 0. ¿Sí? Justamente este caso es un caso en donde, a pesar de que la covarianza entre x e y es 0, x e y no son independientes, porque recuerden que covarianza igual a 0 no implica, si esto está tachado, independencia. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Y hay ejemplos más sencillos y hay ejemplos más difíciles. Pero bueno, este es uno de ellos. Bueno, seguimos en uno de los videos que vienen con algunos ejemplos más, pero este es el que tiene más todo lo conceptual y algún ejemplo más sencillo y ahora hacemos un par más en lo que viene.